Y es así, Dios nos trae su palabra para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y comprender los planes del Señor. Como dice las Escrituras, si alguien se quiere gloriar, gloríese en esto, en entenderme y en conocerme, dice el Señor. ¿Y cómo les vamos a conocer? A través de las Escrituras, a través de la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús dijo, y en ella escudriñar, porque en ella está la vida. En ella van a encontrar respuestas para sus vidas, para la vida venidera, para sus corazones, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida espiritual. Y sabes que por medio de la palabra vamos encontrando quizás muchas respuestas que para nosotros por momento no comprendíamos, no entendíamos el porqué o algunas situaciones. Ya para la vida del creyente ya no hay problema, o ya esos problemas existenciales ya en la vida del Hijo de Dios o de aquella mujer de fe ya no están en su corazón. Quizás antes, cuando no conocíamos a Dios, sí estarían todos esos conflictos en nuestros corazones y en nuestras mentes, como lo hay en muchas personas, como están en el corazón de aquel joven o de aquella mujer. Todos esos problemas que están ahí en el corazón, en su mente, donde no puede encontrar una respuesta o un porqué, o decir por qué me pasa esto, me pasa lo otro, o por qué Dios aquí o Dios allá, o por qué Dios permite esto o lo deja que suceda. Y así tantas preguntas o tantos cuestionamientos, las personas se llenan de tantos prejuicios, incluso contra la fe, contra la iglesia cristiana, contra Dios, y un montón de problemas ahí en su corazón y en su mente. Pero cuando venimos a Dios, nos acercamos a la fe, ya todos esos problemas ya no están más en el corazón, porque el creyente ha entendido que forma parte de un plan, de un propósito de parte de Dios. Aquellos hombres de fe y mujeres de fe entendieron esto, y por eso vemos aquel hombre tremendo, Abraham, que él se movía de un lugar hacia otro lugar. Luego, cuando Dios lo prosperó y lo bendijo en abundancia, Dios le pide que sacrifique a su hijo. En él no hubo cuestionamiento, en él no hubo prejuicios contra Dios. Dice que fue y obedeció conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo a su hijo, Dios le habla a Abraham, le dice: detén tu mano, Abraham, porque ya Dios ha probado tu corazón, que no le has rehusado a tu hijo, y que le amas con todo el corazón, le amas de verdad, le amas genuinamente, y que no hay ningún impedimento en tu vida, en tu corazón, en la fe, para poder obedecer a Dios. Porque la bendición que Dios iba a derramar sobre Abraham no era poca cosa, no era una bendición pequeña, sino que la bendición que Dios iba a derramar sobre la vida de Abraham era una bendición que iba a trascender los tiempos, generaciones, las edades, iba a atravesar todos los años y hasta el día de hoy. Y pasarán y nosotros dejaremos de existir y la bendición seguirá corriendo. Porque Dios le dijo a Abraham: la bendición es incontable, no se podrá contar, la persona no le podrá poner como límites, no podrá poner como
como diciendo, bueno, hasta aquí Dios nos ha bendecido nada más, o hasta aquí es el plan, hasta aquí es el propósito, hasta aquí son las ideas de Dios o los planes del Señor, y ya de aquí no hay más nada. Por eso Dios se enoja con el rey David cuando él hace un censo, porque la promesa de Dios era incontable, será la bendición, innumerable. Y así también tú tienes que aprender que la fe no le puedes poner límites. No puedes ponerle como obstáculo, decir, bueno, hasta aquí llegó la bendición, o de aquí ya no hay más bendición para mi vida, para mi corazón. O decir, porque atraviesas una dificultad, una situación, ya quieras abandonar la fe. Porque esas situaciones y esos problemas muchas veces formarán parte o forman parte también del plan de Dios. Entonces cuando alguien cuestiona, o cuando alguien baja los brazos, o cuando alguna persona no entiende, no comprende, es como que Dios dice, pero mi bendición trasciende. Y no puedes desanimarte, o no puedes bajar tus brazos por una prueba, por una situación, por algún conflicto, o por alguna crisis en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, o lo que fuese. Siempre le tienes que dar lugar a la fe. Siempre tienes que dejar que Dios vaya obrando, el Señor te vaya guiando, el Señor te vaya instruyendo. El Señor a través de la palabra va a ir despejando todo tu camino, todas aquellas preguntas o a veces situaciones que por momento no lo entiendes. Pero no por eso vas a decir, Señor, ¿pero por qué? La Biblia dice que cuando Dios visitó a María, a la Virgen María, la visitó y luego le dio instrucciones a ella y tanto también como a su esposo José. La Biblia dice que José todo le sorprendía, como diciendo, pero ¿cómo puede ser que Dios nos haya escogido y que por medio de un milagro y de que por medio del Espíritu tú vas a dar a luz un hijo y él será el Mesías, el Salvador? Quizás vinieron muchas preguntas a la vida de José o a la vida de María. Y luego algunas instrucciones como diciéndoles, miren, hagan así, ahora agarren al niño y vayan y desciendan a Egipto. Y caminen y no miren para atrás. Y dice que ellos obedecían, tal cual Dios les iba dando las instrucciones, ellos iban obedeciendo a la palabra de Dios. Ellos iban cumpliendo con el propósito de Dios, aunque por momento no lo entendían, no comprendían. Pero dice la Biblia que todo lo preservaban e iban meditando en sus corazones, como diciendo, Dios, estamos obedeciéndote a ti, pero muéstranos, enséñanos. Y a medida que iban caminando y a medida que pasó el tiempo, pasó los años, e incluso cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, la mira a su madre y le dice, aquí, madre, aquí tu hijo. Y anteriormente, por medio de cierto varón, le dijo a esta mujer, a María, la Virgen María, le dijo, ¿sabes qué, María? Tienes que hacer la voluntad de Dios y tienes que prepararte porque una espada traspasará tu alma. Va a traspasar tu corazón, tu alma, y no lo vas a entender. Por eso el Señor en la cruz la mira y le dice, aquí, mujer, le habla que al lado estaba su hijo, su otro hijo, porque luego tuvo más hijos, aunque la religión oficial quiera negarlo, tuvo más hijos. Y el Señor le dijo, aquí, ahí tu hijo, como diciéndole, yo no formo parte de tu vida, solamente has sido un instrumento muy escogido por Dios para llevar adelante los planes del cielo, los planes de Dios. Aquí, le dice, ahí tu hijo. Y ella reconoció, dijo, aquí tu sierva.
tu servidora, entendió también que formaba parte de un plan, formaba parte de un propósito de Dios. Pues así es muchas veces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Las situaciones, los conflictos o lo que te toca vivir, si te pones en las manos de Dios, Dios lo va a ir encaminando para bendición. Y vas a ir comprendiendo que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nuestros corazones. ¿Cuánto dice el amén? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vos sabés que las Escrituras en el libro de Éxodo, donde Dios mira la aflicción de sus hijos, de su pueblo, luego de los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, la historia de José, que terminó en Egipto. Y ahí donde vivieron muchísimos años, y luego después de muchos años, empezó como una otra etapa en la vida del pueblo allí en Egipto. Previamente ya profetizado y anunciado por el mismo Dios a Abraham, cuando lo hace caer en el sueño, diciéndole: tus generaciones, tu simiente, vendrán a una tierra donde los van a oprimir. Y después de muchos años, 400 años más o menos, yo los libertaré y yo los traeré a la tierra de bendición. Se cumplió. Y cuenta la palabra que allí en el Éxodo, donde los egipcios empezaron a oprimir a los hijos de Israel. Y ahí donde Dios vio la aflicción de ellos, y bueno, se relata toda la historia de aquel hombre que no quiso escuchar la voz de Dios, y Dios doblegó el corazón de Faraón. Y luego la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios le da unas instrucciones que la vez pasada estuvimos compartiendo parte de ese rito que Dios le había hablado al pueblo acerca de la Pascua, que deberían tomar el cordero, pintarlo, sacrificarlo, pintar los dinteles de las puertas y de las ventanas, y lo deberían comer en familia, porque luego iba a pasar el ángel de la muerte e iba a morir todo primogénito sobre la tierra de Egipto. No así para aquellos que habían obedecido a las instrucciones de Dios y que habían pintado los dinteles con la sangre del cordero. Y Dios les dio cada punto y cada detalle, cómo lo deberían hacer, y vamos a leer algunos de ellos. Libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 8, dice así la palabra de nuestro Dios. 12, 8 en adelante, dice así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto es palabra del cielo, palabra de Dios, y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Él es digno de gloria. Y dice la Biblia que Dios le da las instrucciones y cada punto y cada detalle que lo deberían hacer de esta manera. ¿Sabes qué es muy importante? Una de las bases fundamentales de la fe, y que tiene que ir acompañada con la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible poder agradar a Dios.
Pero la fe tiene que ir acompañada por medio, alguno dirá, de las obras. Sí, de las obras, claro, bien has dicho. Pero hay un punto muy importante que es la obediencia a Dios. Tal cual Dios nos va guiando, tal cual Dios nos va instruyendo en su palabra, tenemos que obedecer. Es una de las bases fundamentales de la fe. ¿Sabes cuántos creyentes desobedientes caminan, entran y salen de las iglesias? E incluso con rebeldía en el corazón. Y luego dicen, Dios mío, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me pasa esto, me pasa lo otro? Todo eso les sucede porque son desobedientes. Porque hay rebeldía en el corazón. Porque no han aprendido temor de Dios. No han aprendido obediencia, sujeción. Vos sabés que hoy justamente estaba comprando en un negocio. Cuando salgo, se acerca una persona y me dice, pastor, ¿cómo estás? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Porque lo conozco hace muchos años. En un tiempo estuvo congregándose y después siguió su propio camino. Y me empieza a relatar por ahí algunas situaciones, conflictos que estaba atravesando en una congregación donde él está concurriendo. Yo solamente lo escuchaba porque si alguien no entendió la doctrina, la enseñanza, ¿qué más podemos hacer? Entonces me decía, pastor, no, en tal iglesia donde estoy. Dice, bueno, allí es lamentable y es triste que yo le hablaba al encargado y yo le decía, no puedes hacer esto, no puedes hacer las reuniones porque estás en adulterio. Dices, pastor, yo me daba cuenta que así, en pleno adulterio esa persona y llevando adelante una congregación. Y después otros más líderes, así, quieren hacer lo que ellos le plazca. No hay como bendición de Dios. ¿Vos sabés cuántos que supuestamente están al frente de una congregación, supuestamente líderes, o supuestamente que son creyentes que visitan las iglesias, pero no han aprendido lo que es obediencia, sujeción, temor de Dios? Y se han autoproclamado como superlíderes o predicadores, apóstoles y tantas otras cosas más. Y no han entendido lo más básico de la fe. Las cosas de Dios tienes que tomarlas con temor. La Biblia dice que Dios no tomará por inocente a aquel que pisoteare la sangre del pacto, la sangre de Cristo. No lo tomará como inocente, sino que le dará su justa retribución. Por eso dice, no sea que descuides tu salvación y la tienes que cuidar con temor y temblor, dice Dios. Porque no sea cosa que te deslices y pierdas una salvación tan grande, una salvación pero tan grande, y la pierdas. Entonces, una de las bases fundamentales de la fe no es solamente avanzar, servir, hacer esto, hacer lo otro, es decir, Dios, Señor, Dios me ha prosperado, me prosperó Dios en mi economía, en mi salud y tantas otras cosas más, sino, sobre todas las cosas, tienes que entender y comprender que tiene que estar la obediencia hacia Dios y el temor de Dios en el corazón. Luego de ahí empezarás a ir edificando tu vida, tu alma, tu vida espiritual. Y dice la Biblia que Dios le dio las instrucciones al pueblo y el pueblo y ellos lo deberían hacer tal cual Dios le dijo. Tenían que obedecer. Querían salvación, querían que
que la muerte no llega sobre sus vidas, pues entonces deberían obedecer a la palabra y deberían obedecer a lo que Dios les daba por medio de Moisés, las instrucciones. Y en estas instrucciones dice así: y aquella noche, versículos anteriores les habla acerca del animal que será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y luego tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas que lo han de comer. El versículo 8 que leímos dice así: y aquella noche lo comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, le dijo Dios. Deberán sacrificar el animal con los dinteles, con la sangre, pintar los dinteles, y luego les dice: miren, comerán la carne la deberán comer asada. No podrán comer la carne, hacerla hervir, sino que la carne será asada al fuego. Y no tiene que estar cruda, sino que tiene que estar bien cocida. Algunos dicen: no, a mí vuelta y vuelta dame el churrasco. Y cuando lo abren, todo salta la sangre por todos lados. Dios le dijo: la carne la van a comer bien asada, no tiene que estar cruda, y tiene que ser cocida en el fuego, no hervida. Ciertamente, todo nos deja una gran enseñanza. Y luego Dios le dice así: y panes sin levaduras y con hierbas amargas lo comerán. Le dice: panes sin levadura. Vos sabés que en un momento el Señor les habla a los discípulos y le dice: cuídense y guarden sus corazones y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, le dice. Entonces los discípulos dijeron: ¿pero qué? ¿Está enojado el Señor porque no trajimos pan? Luego el Señor los mira, les dijo: ustedes están preocupados, ustedes no entienden, no se dan cuenta que yo multipliqué los panes y los peces y voy a estar preocupado porque no trajeron pan. Sino que les habla y les dice y les aclara un poco, les dice: cuando les hablo de la levadura de los fariseos eran los religiosos en aquel entonces. Estaban los religiosos, los fariseos, los saduceos, los judíos, y así habían distintas religiones, personas que supuestamente creían y buscaban de Dios, pero eran religiosos. Entonces cuando Dios le habla acerca de la levadura, luego le aclara, le dice: guarden de la doctrina de ellos, guárdense de la doctrina de ellos. Doctrina sería la enseñanza que ellos dan. Cuídense, porque esa enseñanza que ellos dan y comparten está llena de levadura. ¿Y qué hace la levadura en la masa cuando preparan el pan? ¿Qué hace? Lo infla. Entonces, les dijo: esas enseñanzas que ellos comparten y dan están llenas de levadura. No es lo verdadero, no es como Dios le ha enseñado a su pueblo, sino que está contaminada. ¿Qué sería esa levadura? Falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque a la palabra de Dios ellos le iban añadiendo su propia levadura, su propia interpretación, sus propios conceptos, sus propias ideas, sus costumbres, sus formas, su visión. Como el día de hoy. Guárdate de la levadura de los fariseos, guárdate de la levadura de los falsos predicadores, de los falsos maestros, de los falsos líderes. Guárdate. Te van a hablar quizás muy lindo, muy hermoso, pero Dios dice: guárdate de esa levadura. Porque con lisonjas, con palabras hermosas y con lisonjas, dice que engañarán a los escogidos. Y los envolverán y lo van a desviar de la fe. Pueden hablar tan lindo, tan hermoso,
pero esa enseñanza está llena de levadura. Porque le ponen sí todo lo positivo, todo lo humano, todo lo moral. Dice, no, porque la moral, porque es esto, lo otro y aquello. Y a Dios y la enseñanza de la fe y la enseñanza de la palabra afuera, un costado. Y cuando alguien les quiere hablar acerca de la palabra, dice, ahí están ustedes los estrictos, los santulones, los religiosos. Ellos son los que están desviados. Entonces Dios dice, guárdate de ellos, de esa levadura. Dios le había dado instrucciones que deberían comer esa carne asada, no cruda. No nos vamos a detener ahí, sino el punto es este aspecto de la levadura y luego de las hierbas amargas. Dios dice, comerán la carne asada. Entendemos que luego es lo que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario, que los cuales lo tiene que tomar tal cual el Señor lo ha establecido, no a medias, no una parte nada más, como alguien dice, asado ahí nomás, vuelta y vuelta, medio arrebatado, así nomás. No, yo tomo esta parte nomás de la fe. Dios dice, no, crudo no, tienes que comerlo bien asado. Y hay momentos donde debes esperar, donde debes tener paciencia, donde debes tener fe, donde debes obedecer, abandonar el pecado, la vieja vida, los malos pensamientos, bien asado. Debes tomar la fe, porque a medias la Biblia dice que serás como los tibios, y los tibios Dios los va a vomitar, dice Dios. Es mejor que seas frío o caliente. Que seas caliente, que estés cerca del fuego, cerca de la fe, cerca del poder de Dios. No tibio, no a medias. Pero el punto que vamos es donde Dios dice acerca de la levadura. Por eso el Señor Jesús les dijo, ¿saben qué? Cuídense de esos religiosos, porque están muy inflados. Y luego les habló acerca de que era su vida toda una apariencia. Era la hipocresía de ellos. Claro, la levadura lo infla, lo hace más consistente, no de ninguna manera, sino que lo infla nada más a la masa. Y el Señor le dijo, así es la vida de ellos, inflada. ¿Será tu vida así? ¿Estarás con levadura? Hay personas que sobreactúan y a veces te das cuenta que están sobreactuando y estás con levadura en tu corazón, en tu vida. No, porque yo soy el líder, que yo esto y yo lo otro, y porque Dios me habló aquí y Dios me habló allá. Están inflados. La Biblia dice, un poquito de levadura, ¿qué sucede? Leuda toda la masa. Un poquito de levadura nada más. Se te sube un poquito como dice por ahí, la mostaza. Se te suben los humos. Y ya te la empiezas a creer. Y ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no pides consejo. Ya lo sabes todo. Ya no admites corrección, no admites una disciplina, no admites un consejo de parte de Dios. No te detienes, no consideras, no meditas, no reflexionas en tu camino, en tu andar. Entonces, quiere decir que estás lleno de levadura. Tu corazón está con levadura. Estás inflado. Y Dios dice, así no lo deben comer. Vas a estar en la fe, vas a estar en mi camino. No puedes comerlo así con levadura. Tienes que estar los panes sin levadura. Lo que es, lo que somos, lo que tú eres. No una apariencia. Vivimos en una sociedad y en un mundo, incluso en unos tiempos, donde constantemente la gente vive de apariencia. Así en las redes sociales, en sus perfiles, todo es una apariencia, todo de hermoso, lindo. La otra vez una persona se sorprendió, una psicóloga y una psiquiatra,
que estaba atendiendo a una joven, los cuales le decía que se sentía mal, que estaba pasando un momento de tristeza, que no se sentía a gusto con la vida y que esto. Y mientras esta persona le trataba de guiar con respecto a la psicología, dice, espéreme un momentito, le dice, pensé que iba a ir al baño o algo de eso. No, dice, ahí se agarró la cartera, se pintó un poco los ojos, los labios, se acomodó un poco el pelo, que estaba toda despeinada, y puso su teléfono y sacó una foto así. Dice, disculpe, porque en este horario yo subo fotos a mi perfil. Y aquí estoy feliz, decía. Vive la vida, porque la vida es hermosa y es feliz y disfruta de la vida. Y claro, y quizás todos los demás dicen, pero qué vida que lleva esa persona. Y algunos que luchan el día a día, que cuentan para poder llegar a fin de mes, que tienen problemas en su matrimonio, problemas económicos, que vino una enfermedad, y mira eso, quizás la persona o el joven dice, y le agarra como envidia diciendo, dichosos son ellos, dichosos son esas personas, pero esto es una apariencia. Y esta persona se sorprendió, porque dice, disculpe, porque justo en este momento yo subo fotos. Así es, toda la apariencia, todo lo que supuestamente está todo bien, pero están llenos de levadura. Y luego el Señor les dijo, ¿saben qué? Y también no solamente de la doctrina, no solamente de los falsos líderes, falsos hermanos, que supuestamente dice, sí, hermano aquí, este hermano allá, te toca la espalda, pero luego no te pagan lo que te deben. Están endeudados de aquí y de allá, y luego se andan escondiendo del hermano, se andan escondiendo de aquella persona que le pidieron un favor. Y la Biblia dice, no te escondas de tu hermano. Están endeudados, están llenos de levadura. Por eso en un momento Dios se enojó con el pueblo, le dijo, ¿saben qué? Estoy hastiado con su sacrificio, con sus ayunos, porque ustedes no cambian, porque sus vidas es todo apariencia nada más. Huyen y escapan de sus hermanos y están con el dedo acusador. Y dice, ayunamos y oramos y le pedimos a Dios, pero toda su vida es inflada. El Señor dijo, cuídense de eso. Y también de la levadura de Herodes. Herodes era el rey. ¿Por qué Dios le dice también de la levadura de Herodes? Claro, toda la levadura de afuera, de lo exterior. Tienes que cuidarte de la levadura de adentro y también de la levadura de afuera, que sería el mundo, sería la sociedad, sería, e incluso Herodes estaba en el gobierno, en la política, creyentes que defienden a capa y a espada a sus líderes políticos. No les importa si están en contra de todos los valores y principios de la fe de Dios, dice, pero que me dio un trabajo, que esto, están llenos de levadura. Se han influenciado y se han dejado influenciar por la levadura de Herodes. De lo de afuera. Te tienes que cuidar. El joven, la jovencita se tiene que cuidar de la levadura de afuera, de las apariencias, de la sociedad, del mundo. La Biblia dice que el mundo y su deseo pasan, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Claro que es así. Cuídate, cuida tu corazón y vas a permanecer para siempre. Luego Dios nos habla acerca de que tienes que comer la Pascua con panes no leudados, nueva masa. ¿Cómo hace el panadero para sacarle la levadura a la masa? Dice, ¿qué hiciste? Le pusiste levadura. Y dice, bueno, a ver, tendé la masa, vamos a sacarle la levadura. ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que hacer? No es como aquella persona que se le pasó la sal en la comida
Y le digo, ¿qué hiciste? No, dice, agarré, lo puse en el colador y lo metí debajo de la canilla. Y lavó todo el estofado, no sé qué estaba haciendo. Dice, lo lavé bien, lo pones en el lavarropa ahí, que se vaya toda la sal, y dice, y lo volví a cocinar. Claro, porque le estaba echando con el frasco y de repente se le abrió la tapa del frasco, el kilo de sal. Pero él encontró esa técnica, dice, lo enjuagué bien, toda la verdura, el zapallo, la papa, la carne, todo lo enjuagué bien. Y nuevamente, el marido ni cuenta se dio. Pero ahora el panadero, ¿cómo hará? ¿Cómo le sacará la masa? Que imposible, no se puede, ya está, con la levadura ahí. La Biblia dice, tienes que ser nueva masa, un nuevo corazón. Ayer estuvimos compartiendo acerca de la nueva vida, no un parche. Todo eso es una basura, de eso de la sanidad interior, de que rehabilitación, porque tenemos que hacer terapia, y que la sanidad interior, a ver qué hizo tu papá cuando fuiste niño, a ver qué hicieron tus hermanos, te abandonaron. Eso es una basura, eso no sirve, eso es una mentira, eso es algo satánico. Pero hay personas que lo consumen, creyentes que lo consumen, y le hacen recordar todo su pasado, todo el tiempo de atrás. Y Dios dice, mira, yo tu pasado, yo ya me olvidé, yo ya te perdoné. Desde el momento que tú le entregaste tu corazón a Cristo, Dios agarró todo tu pasado y lo tiró al fondo de la mar. Y has comenzado ahora una nueva vida. Dios por eso dice, sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Nueva masa, un nuevo corazón. No una apariencia, porque si te pones un parche ahí, haces un remiendo ahí, vas a vivir de parches o de remiendos. Y siempre estarás como pensativo, recordando tu pasado, lo que viviste atrás, el sufrimiento, todo lo malo. ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo que necesitas ahora es ser una nueva persona, un nuevo corazón, agarrar todas esas ideas, esos pensamientos, tirarlo al tacho de la basura, porque no sirven. Y toda esa levadura que te han enseñado de la regresión, de sanidad interior, todo eso de los falsos maestros, profetas, tiene que agarrar y tirarlo al tacho de la basura, porque es basura. Falsa enseñanza, no viene de parte de Dios. Tienes que tomar tal cual es la palabra. Por eso Dios le dijo así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura. Panes sin levadura, dice, nueva masa. Panes, dice Dios, de sinceridad. Ser una persona sincera, nada más, dice el Señor. Cometes un error, vienes a la presencia de Dios y tienes que ser sincero, tienes que ser transparente. No tienes que tener dobleces en tu corazón, que sí, que bueno, que capaz, que después, que no sé, que tal vez, que Dios dice sí o no. Es sí o es no, sincero. ¿Para qué le vas a complicarte tanto? Y así muchas personas, su vida, están muy complejas, muy enmarañados, sus corazones, su mente, sus vidas, porque has tomado mal, porque estás viviendo mal tu vida, la estás viviendo con apariencia, por eso no tienes paz, por eso la paz se alejó de ti, por eso es para tu vida la vida en sí es muy compleja y no puedes disfrutar y no puedes vivir como Dios lo ha establecido en su palabra. Dios le dijo panes sin levadura y luego le dice así, panes sin levadura, y luego le dice con hierbas amargas lo comerán. ¿Y por qué con hierbas amargas? Dios le dijo, así tiene que ser la fe, así tiene que estar sus corazones, sin esa levadura, sin la hipocresía,
sin una apariencia, sin una falsa enseñanza, sin tus ideas, sin tus pensamientos, porque no te olvides, un poco de levadura leuda toda la masa, lo echa a perder todo. Dice Dios, una pequeña locura lo arruina todo. Aquel que es sabio, como las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista, así también una pequeña locura lo arruina todo en tu vida y en tu corazón. Un poco de levadura lo echa a perder todo, leuda toda la masa. Y luego les dice, con hierbas amargas. Así, con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué hierbas amargas? Vos sabés que hay un pasaje donde Dios le habla, versículos más adelante, diciéndoles, en el libro de Deuteronomio, le dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirán ustedes. Aleluya. Esta es palabra de Dios, y dale un fuerte aplauso al Señor. Dios le dice, y les hace entender al pueblo, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, le dice: miren, cuídense de guardar los mandamientos de Jehová. Y Dios te ha traído por todo este camino muy extenso, te afligió, te hizo tener hambre, pasaste necesidad. ¿Para qué? Para hacerte saber y para que tú entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios le dice, les da a entender al pueblo que muchas veces las aflicciones, el sufrimiento, formaron parte de los planes y de los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a confiar en Dios. Por eso luego le dice, así con hierbas amargas lo comerán. Porque era como un recordatorio para que el pueblo pudiese reflexionar y el pueblo pudiese pensar. Cuando alguien pasó necesidad, hay alguna persona que en un momento no tenía para comer y comió pan duro de la semana anterior. Y alguno dirá, sí, yo, pastor. Y quizás ahora estás en otro tiempo, en otra etapa de tu vida, de bendición. Pero cuando tomas ese pan duro, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? ¿Recuerdas, cierto? ¿Recuerdas el momento que pasaste necesidad? Capaz que lo agarras al pan y dices, este pan es muy rico. Sabroso es este pan. ¿Por qué? Porque lo viviste, porque lo pasaste. Eso es lo que Dios buscaba. Y te hace reflexionar y te hace pensar, ¿dónde estabas antes? ¿Desde qué punto comenzó tu vida? De una aflicción, de un sufrimiento, de una necesidad, quizás desde la pobreza, ahora el punto de un tiempo de prosperidad, un tiempo bueno, un tiempo de bendición. Y cuando lo recuerdas, quieres hacerle entender a tu hijo y decirle, hijo mío, sabes que disfruten de la vida, disfruten de lo que tenemos. Y tus hijos te miran y dicen, sí, dame una hamburguesa mejor, dame coca. Y tú quieres hacerle entender de que el dolor, o a veces lo que te tocó vivir, te dejó una enseñanza en tu corazón. ¿Una enseñanza de qué?
que de tanto en tanto puedes meditar y reflexionar y poder valorar lo que hoy tienes. Muchas veces la pobreza deja una enseñanza para el hombre, para la mujer, o a veces la enfermedad que atraviesa a alguien. Quizás cuando estaba con salud no se daba cuenta cuán importante era la vida, cuán importante era cuidarse, cuán importante era valorar lo que tiene, valorar a su familia, a su matrimonio, lo poco, mucho que pueda tener. Y ahora cuando atravesó un momento de dolencia, de enfermedad, dice: Señor, ayúdame. ¿Sabes cuántos creyentes tuvo que ir a golpearlos una enfermedad, una situación muy difícil para detenerlos y para decir: no me puedo haber alejado de Dios nunca? Es que te olvidaste de comer la Pascua con hierbas amargas. Te has olvidado de dónde Dios te había sacado, de dónde el Señor te había rescatado. Y te olvidaste de las hierbas amargas y seguiste tu camino. Y ahora tuvo que venir una situación quizás difícil para decir: Dios mío, la verdad que sí te necesito. Que dame la salud. Señor, bendíceme. Señor, no me quiero alejar nunca de tu presencia. Porque mejor es un día en tu presencia que 1000 días fuera de ellos, Dios mío. Y muchos le han clamado y le han pedido a Dios. Y Dios respondió. Y Dios hizo un milagro. Y hoy dicen: Señor, gracias. Porque gracias a esa situación nuevamente estoy aquí en tu presencia, dándote gracias, dándote la gloria, dándote gratitud del corazón. Entonces, cuando el pueblo comía con hierbas amargas, quizás recordaban de a dónde Dios lo había sacado. Los había sacado Dios ciertamente de la esclavitud, de la tierra de Egipto, del sufrimiento, del dolor, de lo peor. De ahí lo había sacado. Entonces cuando quizás comían con hierbas amargas, es como que su mente volvía, pero no como recordando el pasado, como añorando lo que vivió, porque eso está mal, sino de dónde Dios los había sacado. Por eso Dios, en el versículo que leímos, Deuteronomio, Dios le dijo: recordarás y no te olvidarás de dónde Dios te ha rescatado, de dónde el Señor te ha librado. A muchos Dios los sacó literalmente de la muerte, de las adicciones, de las drogas, de los vicios que estaban destruyendo tu vida. Dios te ha librado de una separación, de una destrucción de tu propio hogar, de tu propia familia. Dios te ha librado de accidentes. El Señor te ha rescatado de la misma muerte. Por eso tienes que ser agradecido. Por eso tienes que tener tu corazón gratitud para con Dios. Y cuando una persona es agradecida, cuando una persona se da cuenta de dónde Dios lo sacó, aprende a valorar y da gracias con lo poco, mucho, lo que pueda tener, o ahora un momento difícil que le pueda llegar a atravesar. Esa persona dice: bueno, no importa, igual vamos a dar gracias al Señor, igual vamos a regocijarnos en Dios, porque ese Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Me libró antes, me librará ahora y también me librará de la muerte. Te invito a que te pongas de pie. Luego dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así,
Dios le dice, lo van a comer así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Como diciendo, como la otra vez, los hermanos fueron a trabajar a cierto lugar, y luego después de algunos días voy yo, y voy temprano, y uno se levanta medio dormido y me dice, pastor, dice, aquí estamos. Y le digo, los demás los valientes estaban descansando, y los miraba y claro, estaban todos vestidos con campera, con gorro, claro, hacía frío. Bueno, ellos estaban bien ceñidos, capaz que hasta con las botas puestas. Dios le dice, así tiene que ustedes comer la Pascua. ¿Qué sería esto? Lo que dice la Biblia: estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, estar diestro, estar preparado, estar despierto en la fe, porque tienes un enemigo, tienes situaciones que pueden venir a tu vida y van a querer golpear, o tentaciones, adversidades. Entonces tú tienes que estar prevenido, no ser una persona ingenua. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Dice calzado también. Cuando la Biblia habla acerca del calzado, es con el apresto del Evangelio, por anunciar las buenas nuevas a las personas. Llevar siempre, como los hermanos que fueron a trabajar, iban a la esquina, iban a predicar, iban a la estación de servicio, predicaban, iban a la ferretería, le hablaban al ferretero. Encontraron una persona en la esquina, le hablaron. Y esta persona estaba muy mal, estaba perdido, porque había ido a esa ciudad y con expectativa, y las cosas no le habían ido bien, y estaba durmiendo incluso en la terminal. Así que este varón, calzado con el apresto del Evangelio, le empezó a hablar y le contó su testimonio de que había conocido a Dios y que Dios le había abierto las puertas y que Dios lo había prosperado. Esta persona recibió a Cristo y le dijo, bueno, mañana es la inauguración de la iglesia. Y él le dijo, sí, mañana anda a la iglesia. Y el otro día, cuando fue a la iglesia, estaba sorprendido porque lo habían llamado del trabajo. Le dijo, es tremendo, como tú me lo dijiste, así Dios lo hizo conmigo, con el calzado, con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Si alguna persona desea recibir a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida, vamos a cerrar nuestros ojos. Aquellos que estaban apartados pueden hacer esta oración, o aquel que ha venido por primera vez para recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida. Haz esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, después de escuchar tu palabra, te doy gracias por hablarme en mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y el de mi familia. Señor, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz y por hacerme un hijo tuyo. Te bendigo y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.